Rafael, acá el discurso que se maneja es que estamos combatiendo contra las grandes mafias del narcotráfico. Hay otros que dicen que eso no es cierto, que es la pugna entre estos grupos, ¿no? Un poco más pequeños. Y se habla de un narcoestado y toda esta cuestión. ¿Estamos en realidad viviendo eso acá en el Ecuador? ¿Un narcoestado? Yo sí creo que se está luchando contra el crimen organizado. Pero ese no es un problema solo de Ecuador ahora, sino de toda América Latina. Y también antes tuvimos que luchar contra el crimen organizado. O el cartel de Sinaloa es reciente. El cartel de Sinaloa en el 2010 empezó a ver hacia el sur y metió la droga llamada H y la empezó a meter en los colegas, etcétera, que tuvimos que tomar medidas muy drásticas, pero lo mismo ocurría en Chile, etcétera. Entonces, para ese crimen organizado, no es que hay que darle más pistolas a la policía. Hay que tener inteligencia, hay que tener información, hay que tener coordinación regional. Pero el gobierno de Lazo cada vez está más aislado a nivel regional y, como te insisto, destrozaron el sistema de inteligencia, donde hay también muchísimas mentiras. Por ejemplo, Correa creó la CENAIN, policía política para perseguir a los opositores. Nosotros no creamos ninguna unidad de inteligencia, unificamos todas las que habían dispersas, la de policía, fuerza terrestre, marina, fuerza aérea. Las unificamos en un solo servicio al mando de un civil, como es una democracia, y para seguridad pública y particularmente ciudadana. Pero se inventaron hasta una policía política. Eso dicen en el caso Valda. ¿Usted cree que por inecto que sea Moreno, como vicepresidente no se va a dar cuenta que tenemos una policía política? O sea, mentiras monstruosas. Entonces, desmantelan el sistema de seguridad, de inteligencia ahora, lo politizan, ponen a un inepto como Fausto Cobo y quieren vencer al crimen organizado. Pero si eso se combate, te insisto, no con más pistolas de la policía, con inteligencia, con información, con coordinación nacional e internacional. Entonces, yo en eso le doy razón al gobierno. Uno de los grandes peligros que enfrenta la humanidad es el narcotráfico y el crimen organizado. Pero también lo enfrentan Chile, Perú, otros países. También lo enfrentamos en mi gobierno y lo enfrentamos exitosamente. Lo que pasa es que esta gente no sabe cómo enfrentar el problema. Producto de la guerra, producto de la pandemia, se viene una crisis económica a nivel mundial muy fuerte. Se rumora para estos últimos 3 meses de este año. ¿Cómo avisora usted a Ecuador dentro de esta crisis económica? ¿Qué es lo que se nos viene? Nadie nos dice nada, nadie nos prepara, ¿no? Yo personalmente creo que Ecuador no está preparado para lo que se nos viene. ¿Cómo avisora usted y qué podría un poco darnos un consejo de lo que se podría hacer? Porque se habla mucho de la crisis económica que se viene en octubre, noviembre. Me extraña, no sé dónde has obtenido esa información, porque por el contrario, los índices de crecimiento económico de América Latina y en el mundo son altísimos por la recuperación con respecto a la pandemia. Y uno de los países que menos tasa de crecimiento tiene en la región se llama Ecuador. Y dicen, vamos a crecer 4%. Sí, después de que crecimos 9%. Ni siquiera estamos alcanzando niveles de producción del 2020, al menos per cápita. Por el COVID, ahí había un factor concreto, claro, pero temporal. Por fuerte que haya sido el COVID, ¿ya? Es temporal, no es un shock que llamamos la economía permanente. Por ejemplo, ¿cuál sería un shock permanente? Que ya no podemos vender nuestro petróleo porque se eliminó el uso del petróleo a nivel mundial y todo es eléctrico y energía renovable. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Y por no tener refinerías, etcétera, no vamos a aprovechar en su totalidad nuestro petróleo. Ese es un choque permanente, choque permanente. Un choque temporal, el coronavirus, muy fuerte. De hecho, de oferta y de demanda, capacidad de compra, puestos de trabajo, etcétera. Muy fuerte, pero temporal. Cuando pasa el coronavirus, las instalaciones industriales están iguales. La tierra está intacta. Los brazos de los ecuatorianos están intactos. Las necesidades de los ecuatorianos, las ganas de trabajar, su corazón, su inteligencia. Hay que reactivar lo más rápidamente la economía. Ya es un problema de coordinación y para eso existe la política económica. Pero esta gente no cree pues, en la política económica. Y tiene 9.000 millones inmovilizados en Suiza, ganando casi 0% y por otro lado endeudándose a 6-7%. ¿Pero por qué hacen eso? Porque eso respalda pago de deuda externa, revalorizan los bonos, ganan miles de millones de dólares y son ellos por los tenedores de deuda, los mismos bancos ecuatorianos, el mismo lazo, ¿no? Entonces todos son unos intereses, unos conflictos de intereses terribles y no han reactivado la economía. Entonces, yo no sé dónde saca toda esa información, porque por el contrario la información oficial
pronóstico de la CEPAL, etcétera, es una gran recuperación de las economías latinoamericanas, con tasas de crecimiento que van al 8, 9, 10%, a nivel mundial también, por ejemplo Malasia, y Ecuador es una excepción regional, solo vamos a crecer 4% porque no ha habido política de reactivación. Okay. Ya ves, así que no andes alarmando a la gente. Es que él no es economista, por eso también. No, yo estoy hablando desde el punto de vista común y corriente de cualquier Pero ¿quién te dio esa persona, ¿no? información de que va a haber una crisis los 3 Es que hablan de la crisis, por ejemplo, de los contenedores, hablan de la crisis de Europa por el tema del conflicto Rusia-Ucrania, hablan de la crisis en... El o sea, costo Es cierto del que ha gas. golpeado el conflicto Rusia-Ucrania, pero sobre todo a nivel de inflación, más que a nivel de recesión. Eso se llama inflación por costos. Subió el costo de la energía, España tiene un grave problema, entonces eso hace crecer los precios, perder capacidad adquisitiva de la población, puede tener un efecto recesivo, pero el efecto recuperación, rebote que se llama, después de la crisis del coronavirus, domina, en mi criterio, y de acuerdo con las cifras, domina al efecto inflación por coste, ¿no? Debido a al conflicto Rusia-Ucrania.